Ahora nos toca invitar a tomar la palabra para la ponencia Conservación Preventiva en los Archivos a Albania Hidalgo, encargada de la División de Conservación Preventiva del Departamento de Conservación y Servicios Técnicos del Archivo General de la Nación. Buenas tardes. Vamos a despertar porque sé que la hora es un poquito cansona. Bien, continuando con las actividades de este encuentro, le presento este tema de suma importancia, el cual les va a ayudar a mejorar las condiciones de sus archivos en caso de que lo ameriten. Bien, como es conocimiento de todos, los archivos y bibliotecas conforman el patrimonio cultural y documental que refleja una época de la historia, por lo que merecen ser conservados. Pero sus fondos y colecciones se encuentran en riesgo del deterioro constante y los materiales de los cuales están elaborados, los soportes tradicionales, son cada vez más frágiles y algunos se encuentran en peligro de extinción. El deterioro constituye un problema causado por diversos factores, los cuales tienen una gran influencia en la conservación del patrimonio documental. Para enfrentar dicha problemática, los especialistas y algunas instituciones han puesto en práctica un conjunto de medidas y técnicas aplicadas a los materiales de archivos y bibliotecas y a su entorno para enfrentar el potencial daño de deterioro y garantizarle una mayor esperanza de vida. Estas medidas contemplan, en primer lugar, la conservación preventiva, como ese conjunto de acciones tendente a evitar, retrasar o minimizar el proceso de deterioro. La prevención ayuda a superar una política que aún hoy en día se aplica, que es actuar solo cuando el daño es evidente, desconociendo las causas que dieron origen a tal situación. Por lo tanto, la conservación debe verse de una manera presente y transversal a todo el ciclo por el que pasan los documentos, es decir, desde su creación hasta su conservación permanente. Es decir, con esto le quiero decir que no debemos implementar la conservación preventiva solo cuando tenemos los documentos en el archivo central, no, sino desde el momento que son creados estos documentos. En el caso donde no hubo una conservación preventiva, como es evidente en este documento que vemos aquí en mal estado, recurrimos a lo que es la restauración para detener ese proceso de deterioro, reparar el daño y recuperar la característica física y funcional del documento. La idea no es que lleguemos a un proceso de restauración por el tiempo de intervención que implican estos procesos y los costos de los materiales. Para nosotros poder implementar medidas preventivas correctas, debemos de conocer en primer lugar cuáles son los factores o causas de deterioro. Y aquí vemos que existen dos grandes grupos de factores de deterioro, unos factores internos y unos factores externos. Estos factores internos tienen que ver con lo que es el proceso de fabricación de los documentos, es decir, componentes de los soportes, los aditivos y los tipos de tintas que se utilizan. Lamentablemente, estos factores no pueden ser controlados porque no es posible modificar el método o el modo por el cual fueron fabricados, y son considerados un proceso de envejecimiento natural del documento.
Dentro de estos factores internos vemos unos factores que se llaman acidez y oxidación. La acidez, como es conocimiento de alguno, es considerado el principal factor de deterioro de los materiales modernos y esto puede deberse a diversas causas, como son los contaminantes atmosféricos, una acidez por migración, porque muchas veces tenemos un documento que es neutro, o sea, no está ácido, y lo colocamos en una caja que es ácida y ahí se da una acidez por migración. También en el caso de algunos tipos de soporte, como son los papeles que están hechos de pulpa mecánica, en este proceso de fabricación no es posible eliminar un contaminante de la madera que se llama lignina, porque en la madera, aparte de celulosa, podemos encontrar otros elementos como es la lignina, la cual es ácida, lo que nos va a decir a nosotros que ese papel o ese tipo de pulpa viene con un proceso de acidez inherente en él. Y lo vamos a ver especialmente en estos papeles, lo que son los periódicos y algunos tipos de revistas. Por eso es tan difícil muchas veces controlar estos o garantizar la conservación de este tipo de soporte. También podemos verlo en algunos tipos de tintas que son las famosas ferrogálicas, que en su composición tienen un ácido que se llama ácido gálico, lo que nos dice que esa tinta viene con una acidez desde el mismo proceso de fabricación y lo vemos en la descomposición de ese tipo de tinta con la rotura y fragmentación de la hoja. Ahora bien, la acidez al combinarse con el agua o lo que es la humedad relativa produce una reacción química que se llama hidrólisis ácida, la cual es también causante de la descomposición de la celulosa. También el otro factor interno que vemos es la oxidación, la cual es evidente en el cambio de coloración del soporte, tornándose esos puntos color marrón que vemos en las hojas. Este es más común en los papeles de pulpa química, porque en ese proceso de fabricación se le agregan ciertos compuestos químicos que pueden quedar residuos de ello y causar esa oxidación. Igual que las tintas ferrogálicas que le mencionaba con la acidez, existen otras que se llaman la de vanadio. Es decir, que en las ferrogálicas está el elemento hierro y en las de vanadio el elemento vanadio, los cuales son considerados con un grado alto de oxidación. Y lo vemos con la corrosión de ese tipo de tinta. Estas reacciones químicas que acabamos de ver, lo que es la acidez, la hidrólisis ácida y la oxidación, causan el rompimiento de los enlaces químicos que conforman la celulosa, que lo vemos aquí internamente, es una foto microscópica de la pulpa del papel. Y eso va a tener como resultado la descomposición o destrucción tanto del soporte como la grafía. En cuanto a los factores externos, estos factores sí podemos controlarlos, a diferencia de los internos que ya les mencioné. Y aquí vemos en primer orden los factores físicos, que esto tienen que ver con el microclima en el cual están albergados o conservados los documentos. Y los componen lo que es la humedad relativa, la temperatura y la luz. Y déjenme decirle que esos son los principales factores externos que debemos de controlar y monitorear diariamente, porque son los desencadenantes de otros factores, como son, por ejemplo, las altas temperaturas superior a 30 grados Celsius y la alta humedad relativa superior al 70%, aceleran esas reacciones químicas que ya les mencioné, la hidrólisis ácida y la oxidación, además de acelerar la actividad biótica o la presencia de los factores biológicos. Lamentablemente, en países tropicales como lo nuestro, manejamos unos parámetros tanto de temperatura y humedad relativa fuera de los rangos requeridos. Por lo tanto, nosotros no auxiliamos de ciertos equipos o ciertos elementos para controlar estos factores, como son el uso de deshumidificador para controlar la humedad relativa, los aire acondicionados para controlar lo que es la temperatura que deseamos, y laminado de la ventana para el bloqueo de las radiaciones emitidas por el sol. En cuanto a los factores
mecánico, esto tiene que ver con lo que es la manipulación, almacenamiento y el uso de objetos que son corrosivos, como son clips, grapas, prensillas, entre otros, que debemos al momento de transferir al archivo central, eliminar todos esos elementos corrosivos. En cuanto a los factores químicos, estos son los contaminantes atmosféricos que lo podemos ver a modo gaseoso, como puede ser el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ozono, los cuales son oxidativos de la celulosa. También lo podemos ver a modo sólido, como puede ser el polvo y el hollín, los cuales causan abrasiones superficiales. Es importante evitar almacenar o habilitar un archivo central en zonas industriales por el riesgo de los contaminantes químicos. Aquí con los contaminantes biológicos, estos son los causantes del biodeterioro de los documentos. Además, representan un riesgo para la salud de las personas. Igual, si no controlamos temperatura y humedad relativa, hay mayor incidencia de estos factores. Los más comunes, como vemos aquí, microorganismos, insectos, roedores y aves. En los microorganismos podemos encontrar más los hongos en los documentos porque prefieren un medio ácido y humedad relativa superior a un 70%. Las bacterias prefieren medios alcalinos y humedad relativa superior al 90%. Es importante mantener el control de temperatura, humedad relativa y un ambiente ventilado y con una limpieza frecuente para evitar la presencia de estos agentes biológicos. En cuanto a los agentes catastróficos, dependiendo la magnitud del daño, lo clasificamos en incendios, inundaciones y terremotos. Es importante implementar un plan de prevención y mitigación contra desastres que tengan en sus depósitos las puertas cortafuegos, los detectores de humo, los supresores automáticos o extintores manuales, entre otros. En cuanto a las inundaciones, como le refería el señor Ángel, evitar que sus depósitos estén en el último nivel de la edificación por el riesgo de filtraciones en los techos y en el caso de las zonas bajas o sótanos por las inundaciones. Y aquí vemos en el caso de los movimientos telúricos, siempre anclar sus estanterías a pisos y paredes para evitar que colapsen. Estas son las medidas en el sistema de conservación que nosotros implementamos en el Archivo General de la Nación para mitigar esos factores que ya vimos. En primer lugar, realizamos un diagnóstico a toda la documentación que ingresa a la institución, en el cual nosotros vamos a evaluar el estado de conservación que presentan estos y los tratamientos que requieren. En caso de que esos documentos presenten algún tipo de plaga, como vimos anteriormente, realizamos un proceso de desinfectación o desinsección, en el caso utilizando la cámara de gases inertes. ¿Qué pasa con los gases inertes? Esto no va a alterar la composición química de los documentos, porque es importante que los documentos no se fumigan con los insecticidas, dañan la documentación. Nosotros lo que utilizamos es el gas inerte nitrógeno por medio de una nitrogenadora. Realizamos también una limpieza sistemática, eliminando todo tipo de suciedad y objetos corrosivos que ya les mencioné. Un monitoreo diario de la temperatura y la humedad relativa, limpieza y acondicionamiento en todos los depósitos de la institución con un personal capacitado para tal labor. También realizamos el desarrollo y fiscalización de los manuales que implementamos, prevención y mitigación contra desastres y manual de manejo integrado de plagas. También realizamos asesoría y capacitación en materia de conservación preventiva a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos. Y por último, estamos creando un depósito modelo con todos los estándares requeridos para garantizar la conservación de nuestro patrimonio. Y aquí vemos los requerimientos que debe tener un archivo central. Como decía el señor Ángel, un espacio amplio contemplando su crecimiento a futuro. El mismo debe tener las siguientes recomendaciones: su puerta cortafuego que vemos aquí, sus detectores de humo, sus supresores automáticos, extintores manuales,
su medidor de temperatura y humedad relativa, termohigrógrafo. Existen otros más avanzados que son los data logger y hay otros un poquito más atrasados que son los termohigrómetros análogos y digitales, pero todos miden temperatura y humedad relativa. Y aquí tenemos un deshumidificador para el control de la humedad relativa. Y esto es un sistema de ventilación y extracción mecánico. Y en cuanto a las estanterías, estas deben ser de metal con pintura al horno en polvo químicamente estable. Y la distancia que debe existir es de 1 metro en los pasillos principales, 75 centímetros en los secundarios, es decir, entre una estantería y la otra. Cada estantería debe soportar un peso de 750 kilogramos entre metro lineal y cada bandeja debe soportar un peso de 100 kilogramos entre metro lineal para evitar disformidad de esta. Y finalmente nos preguntamos, ¿cuál es el ambiente ideal para un archivo central? Es aquel donde se monitorea y controla lo que es la humedad relativa, la temperatura y la luz, un lugar carente de contaminantes químicos y contaminantes biológicos y un lugar donde se garantiza una correcta ventilación, un correcto almacenamiento y manipulación de los documentos y se realizan prácticas acertadas de mantenimiento y prevención contra los factores catastróficos. Es todo de mi parte. Muchas gracias.